La tesis defendida en 1884, en abril de 1884, por Ramón J. Cárcano, llevaba por título de los hijos adúlteros, incestuosos y sacrílegos. Era una tesis que intentaba posicionar a eh, legal y jurídicamente a los hijos provenientes de estas uniones, que por disposición clerical no eran registrados, no eran bautizados, aquellos que eran fruto del adulterio o de situaciones incestuosas, sacrílegas, los cuales estaban condenados a no eh, a no poder tener un estatuto civil. Ramón J. Cárcano, en su tesis doctoral, algo relativamente nuevo porque eh, hasta la supresión en la historia de la Universidad Nacional de Córdoba para ser doctor, no era necesario, eh, digamos, según las leyes jesuíticas, no era necesario tener una tesis o escribir una tesis y defenderla públicamente. Esta tesis fue escrita y defendida públicamente con un aditamento muy interesante, que el padrino que apoyaba esta posición de Ramón J. Cárcano era ni más ni menos que Miguel Juárez Celman, que además de ser gobernador de la provincia de Córdoba, va a llegar a ser presidente. Y el propio Ramón J. Cárcano después va a ser gobernador de la provincia de Córdoba. Es decir, que el poder liberal, la ideología liberal, comienza también a transformarse desde el pensamiento y desde el lugar del Estado. Traigo a colación esta tesis de Ramón J. Cárcano, que produce un tremendo escándalo y una gran oposición en la lucha clericalismo-liberalismo en Córdoba, que quizás fue el epicentro más abrupto de esa discusión durante el primer gobierno del general Roca. A punto tal que en 1885-86, a punto de entregar su primer mandato, Argentina rompe por única vez relaciones con el Vaticano. Es decir, la confrontación llega hasta la excomunión de muchos de los que ayudan y apoyan a Cárcano, la intervención de la curia argentina, el conflicto llevado al extremo de la excomunión que la tiene que otorgar el Papa, que otorga el Papa la excomunión a un gobernador de la provincia y que ese gobernador, incluso cuando muere, varios años después, no es enterrado porque nunca se levantó la excomunión de ese gobernador, el gobernador Derqui, que no se le levantó nunca la excomunión y murió y no pudo ser enterrado porque todavía los cementerios pertenecían al dominio de la iglesia y tuvo que ser resuelta su sepultura de otra forma. Digo, para que ustedes vean lo profundo de esta grieta entre liberales y clericales, su epicentro en Córdoba a partir de una tesis de alguien que alguien que no era del corazón de la Iglesia Católica, bueno, y que esto también está poniendo en tensión los tipos de estudios de derecho que se realizaron en la Universidad Nacional de Córdoba y que van a estallar con la reforma del 18 en esta feroz disputa entre liberales y clericales, ¿no? Algo que se va a mantener en la historia argentina hasta bien entrado el siglo XX. Este rasgo positivo que yo quería traer a colación también va acompañado de otro efecto,
entre los intelectuales que acompañan al general Roca en la primera gobernación, hay al menos algunos sanitaristas o médicos que van a oficiar las veces de sanitaristas para un Estado que está organizándose. Recuerden que vamos a tener que esperar hasta Ramón J. Carrillo en el gobierno de Perón para tener un ministerio de salud. La salud no formaba parte de los problemas del Estado. Sin embargo, las pestes del siglo XIX, particularmente la de cólera y la de fiebre amarilla, hubo una de cólera muy fuerte en 1873 que vino desde Brasil, la guerra de la Triple Alianza, que se mete en Buenos Aires y que genera una ola de muertes muy, muy grande. Va a haber otra en 1886 de fiebre amarilla, que es un rebrote de la fiebre amarilla que había ocurrido en 1871 y que los médicos sanitaristas que rodean al gobierno de Roca comienzan a diseñar estrategias civiles para contener estas pandemias. Entre ellos quiero anotar a Rawson y quiero anotar a Ramos Mejía. Hoy a ustedes les suenan esos nombres porque son nombres de sanatorios o de importantes hospitales, aquí o en la provincia de Buenos Aires, pero fueron médicos sanitaristas de la generación del 80 que acompañaron fuertemente el gobierno de Roca. Y hay un intelectual que hace una tarea brillante, habrán sentido hablar. Aquí muy cerquita de Córdoba hay una localidad que lleva su nombre, Vialet Macé. Vialet Macé fue un ingeniero un ingeniero y un sociólogo que hizo un estudio profundísimo sobre las clases trabajadoras en nuestro país, pero que también estuvo fuertemente vinculado a una obra de progreso muy significativo y que generó un gran escándalo en la época del gobierno neoliberal, en la época del gobierno liberal de Juárez Selman, que es el gobierno que continúa el gobierno de Roca. Y es la construcción del dique San Roque. Esa construcción del dique San Roque, que si ustedes van a ver, todavía se puede ver el viejo paredón, el primer paredón que se construye para producir la inundación de las tierras bajas, que fue puesto en cuestión por la prensa, creando una gran sensación de miedo y de temor, porque decían que ese paredón se iba a romper y que iba a inundar la ciudad de Córdoba en pocas horas. Entonces, hubo acusaciones de corrupción, acusaciones de malversación de fondos. Bueno, toda la fake news que nosotros hoy conocemos y que se siguen utilizando como operaciones, ya aparecieron en torno a esa orden, a esa construcción del dique San Roque, y que generó y significó un verdadero plan de progreso, porque el dique San Roque permitió no solo garantizar agua potable en la línea sanitarista, sino que también era una fuente de progreso que hubiera permitido y que permitió la generación de electricidad para el alumbrado público de la ciudad de Córdoba y de buena parte del entorno de la Córdoba entre barrancas, como le decía Sarmiento a esta ciudad colonial, ¿no es cierto?, que se transforma brutalmente a partir de la década del 80, con la llegada de la idea del progreso, y que con los gobiernos de Sarmiento, esta generación del 80, va a potenciar, porque las obras de Sarmiento, que habían sido la creación de la Academia Nacional
de Ciencias, esta que está en el centro, al lado de la Facultad de Ingeniería, la creación del observatorio, el que está acá en Barrio Observatorio, y la oficina meteorológica para el clima, generan toda una línea de la ciencia en progreso que los gobiernos del liberalismo cordobés van a potenciar. La fuerte impronta de Sarmiento en Córdoba es una base potencial importante para que la ciudad en los 80 despegue. Esta generación del 80 entonces tiene obras públicas, tiene sanitarismo y tiene un una fuerte conciencia de generar instituciones civiles, instituciones del Estado para darle civilidad y separar la Iglesia del Estado. Proyecto que por supuesto queda trunco, y hay una vuelta, el segundo gobierno de Roca, que cuando vuelve a ser presidente después de 18 años, restituye las relaciones con el Vaticano y volvemos a tener relaciones estatales entre la Argentina y el Vaticano. El periodo liberal más duro, más extremo, que empieza con Roca y que termina con la llegada de Roca al segundo poder, y que va a habilitar la ley Juárez-Selman, la ley Roque Sáenz Peña para la apertura de las votaciones, y que llevará a Irigoyen al poder en el 16, es el periodo más contundente de esta ideología que, como vemos, está atravesada de elementos en tensión. La Argentina, en su expresión cultural, es una expresión absolutamente de tensión. Eso que hoy nosotros visualizamos o denominamos grieta es algo que no solo nos viene acompañando, permanece en el presente, sino que seguramente será muy difícil de resolver en un futuro. La tensión, civilización, barbarie, liberales, clericales, más adelante peronistas, antiperonistas, militares versus democracia o militarismo versus democracia, son todas nominaciones que han ido asumiendo la larga lista de tensiones que tenemos en el presente. Hoy, entre populismo y neoliberalismo, también presente entre peronista, antiperonista, kirchnerista, antikirchnerista. Es la regla de juego y la tensión entre los sectores que construimos este hermoso y problemático país.